hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que podemos estar hoy aquí, un grupo de nuestros hermanos en representación de todos ustedes, hermanos de la iglesia. Y vamos a iniciar, vamos a orar. Les pido que allá en su lugar también, hermanos, dejen todo a un lado, que podamos concentrarnos y clamar al Señor y que podamos estar atentos, glorificarle también en nuestras casas y ser reprendidos, dirigidos también, transformados por medio de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Les pido por favor que oremos en esta mañana. Señor, gracias te damos, Padre, por esta mañana que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu plan es perfecto, tu voluntad lo es también, Señor. Y las circunstancias que nos permites pasar, Padre, aunque no sean agradables, aunque quisiéramos a veces que fueran de otra forma, tú las tienes bajo tu control. Y yo te ruego, mi Dios, que se haga tu voluntad, que nosotros estemos dispuestos a obedecer, que nos ayudes, Padre, para ser obedientes, nos des tu gracia, Señor, que pronto podamos estar aquí reunidos nuevamente, Señor, como iglesia, que nuestros corazones estén motivados para hacerlo, Señor, que no haya nada que intente, Señor, en nosotros buscar nuestra propia comodidad, sino obedecerte, Señor. Gracias por este grupo de hermanos que están aquí conmigo. Gracias por mis hermanos que están a través de este medio también, Señor, escuchando. Y te ruego que estemos unidos en un solo corazón y con una misma intención, Padre. Te alabamos, Señor, y queremos decirlo con nuestros labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, a pesar de que estuvimos en tinieblas, dificultades por nuestros pecados, el Señor nos ha salvado, nos ha amado. Y vamos a cantar esta alabanza hermosa que se llama Mi vida es Cristo.
el Señor es quien nos ha dado todas las cosas, hermanos. Él es nuestro Salvador, Él es el que nos da firmeza, Él es nuestra roca, dice otro canto. Vamos a cantar, Señor, mi Redentor y roca. Canten, hermanos, allá donde están. Canten al Señor. Vamos a cantar, hermanos, aquí nosotros en el templo con gozo, y que ustedes también sea un canto de su corazón. Vamos a cantar, Señor, mi Redentor y roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, y como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida
tus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo Muy bien, hermanos. Espero que se escuche bien allá también en sus lugares, en sus hogares, y que pueda no haber interrupciones, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar listos para su palabra, para escucharle, para leer en ella. Voy a pedir que prestemos toda atención. Nuestros hermanos aquí van a ser el lugar de ustedes, ¿verdad? Para yo poderles ver y poder predicar también. Y pensando y considerando a cada uno de ustedes, hermanos, que están en su lugar. Bien, hermanos, en esta serie que estamos enseñando acerca de En las sombras con Jesús, es un tiempo largo y de varias predicaciones que vamos a tener que se describen en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo está su última noche con ellos. Y en esa última noche Él expresa muchas enseñanzas que estamos estudiando y que seguiremos aprendiendo. Ahora, hay que recordar que hasta lo que hemos ya estudiado, la Pascua era sin duda una fiesta, un tiempo de celebración nacional para los judíos, llena de gozo. Celebraban que el Señor, recordando que el Señor Dios los había liberado
al pueblo de las manos de Egipto. Y nos recuerda cómo manifestó el Señor, les recordaba cómo manifestó el Señor su brazo poderoso con ellos, venciendo a los enemigos. Era un tiempo de fiesta, era un tiempo de gozo, era un tiempo de comunión como familia y de alegría. Sin embargo, en la cena que estaba celebrando el Señor, su última Pascua con sus discípulos, ese momento de gozo se tornó en un momento de tensión y de tristeza. Dice la Escritura que todos vieron en el rostro del Señor aflicción. Y esto cuando Él les revela que uno de sus discípulos lo entregaría, lo traicionaría. Ese momento, hermanos, se volvió en tristeza en todos, momento tenso. Y dice la Escritura que pocos se dieron cuenta en realidad de lo que estaba aconteciendo. Cuando el Señor le da el bocado a Judas y le dice lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Y entonces Judas Iscariote sale de esa reunión y solamente quedan 11 con el Señor Jesucristo. Ahora, cuando Él ha salido, cuando Judas se ha ido, sin que los discípulos comprendieran lo que pronto iba a acontecer, el Señor Jesús les alienta, les da el mandato, dice: un mandato nuevo os doy, veíamos la semana anterior, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que así os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Él comienza a dar instrucciones muy privadas, precisas a estos 11 creyentes que estaban a su alrededor. Les ha mostrado y les mostrará en esa noche su profundo amor. Y ahora les anticiparía que en breve ellos experimentarían dificultades, tales como las que no habían experimentado jamás hasta ese día. Lo cual, hermanos, sin duda ellos no estaban preparados. Jesús sería capturado como si fuese un malhechor, dice la Escritura, y ellos serían perseguidos hasta hacerlos huir atemorizados. Sus vidas estarían en riesgo a partir de ese momento. Fracasarían delante del Señor y de lo que habían dicho, ¿verdad? Que harían. Y su gozo, el cual estaban celebrando en esa tarde, en esa Pascua, se tornaría en llantos amargos. Vamos por favor a un pasaje que es paralelo. Vamos a nuestro texto base, es el que leyó nuestro hermano en Lucas, pero quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 13. Y veamos lo que dice ahí en Juan 13. Describiendo esa salida de Judas, el aliento del Señor para con ellos, para amarse. Y entonces en Juan capítulo 13, 33 al 38, les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él está dando este mandato, pero al momento parece que la mente de los discípulos, como a veces nos pasa a nosotros cuando nos están hablando, se quedó pasmada en las palabras previas del Señor, cuando les dice: por un tiempo no me veréis. Y en eso se queda la mente de ellos, y entonces le dice en verso 35, sigue hablando del amor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? ¿Notas? La mente de ellos está: me voy, no me van a ver por un tiempo, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Quizá Pedro, en su humanidad, obviamente, él no conocía lo que acontecería por completo, aunque el Señor ya se los había anunciado. Pedro pensaba: bueno, quizás se va a mover a algún lugar peligroso, yo voy contigo. Él no tenía problema, él creía que era un valiente y que él podía defender a Jesús si era necesario. Le dijo Pedro, verso 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Si fuera algo peligroso, no importa, mi vida pondré por ti. Creo, hermanos, que al estar en un momento tan gozoso con ellos ahí, se pone triste el Señor, y Pedro, siendo el adulto, el mayor, todos eran adultos, pero quiero decir el mayor de todos, el más viejo de todos, más que Cristo,
él piensa, yo voy a estar con él, le voy a animar, le voy a fortalecer. Él se sentía fuerte en ese momento. Mi vida pondré por ti. Y entonces el Señor Jesús, verso 38, le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sin que hayas negado 3 veces que siquiera me conoces, dice otro pasaje. No cantará el gallo hasta que no hagas esto. Ahora, hay que entender algo, hermanos. Esta charla se está llevando a cabo todavía durante la cena. El Señor está hablando con ellos. Y Él está anunciando previamente que Pedro lo iba a negar. Pedro se queda, yo creo que pasmado y pensando, ¿qué significará esto? Yo sé que no lo voy a negar. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él en serio. Y Él dice que lo voy a negar y se queda pensando en esto. Cuando seguimos leyendo, dice la Escritura, que cuando ellos salen al monte de los olivos, Pedro vuelve a insistir. Y le dice, Señor, yo te seguiré y daré mi vida por ti. Y le dice el Señor, ¿me negarás 3 veces? Y le dice el apóstol Pedro, no solamente a la cárcel nuevamente, yo voy a morir por ti. Y luego dice que se añaden a él los otros discípulos y le dicen, es cierto, nosotros también. Se nota en ellos una confianza, pero se nota sobre todo, a la luz de lo que ya nosotros tenemos en la Escritura, que desconocían lo que venía para ellos. No sabían lo que iba a pasar. Ellos experimentarían temor, duda, desolación. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Jesús simplemente no evitó que ellos pasaran por esos momentos amargos? ¿Por qué simplemente no lo evitó? ¿Por qué las aflicciones en realidad no han podido ser evitadas por los creyentes a lo largo de la historia? ¿Por qué a lo largo de la historia los creyentes siguen pasando por momentos de aflicción tan duras? Por la gracia del Señor, en nuestra quizá época no nos ha pasado lo que le pasaron a los creyentes del primer siglo. O a los creyentes de la época de la, ¿cómo se le llama? Inquisición. ¿Por qué no nos pasa eso? Bueno, en la gracia del Señor. Pero hay un testimonio de que las aflicciones han formado parte de los creyentes desde el principio. ¿Por qué las aflicciones no han podido ser evitadas por los creyentes a lo largo de la historia? Por el contrario, en este momento el Señor a los 11 creyentes, como a nosotros hoy también, nos habla. Y lo que hoy veremos, el tema que hoy veremos es anticipando tiempos sombríos. Anticipando tiempos sombríos. Las aflicciones son necesarias. El Señor no evitó que ellos pasaran por ello. De hecho, les anticipa que vendrían tiempos sombríos. Y a nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor nos habla y nos dice, todavía faltan tiempos sombríos por las cuales deberás pasar. No sabemos cuándo, no sabemos cuántos, no sabemos la intensidad. Pero nos anticipa la Escritura que vendrán porque las aflicciones son necesarias. Ahora, quiero que vaya conmigo a Lucas, donde nuestro hermano nos hizo favor de hacer la lectura, por favor. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Y note, por favor, en este pasaje paralelo, cómo el Señor habla a sus discípulos. Capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Algunos mencionan, algunos comentaristas, recuerden que a Pedro el Señor, Simón le puso por sobrenombre Pedro, y fue Cristo el que se lo cambió. Ahora, en ocasiones, el Señor utilizaba sus nombres antes de ser creyentes, por decirlo así. Y este es el caso. En este caso, el Señor ya no le habló como Pedro, sino le dijo Simón, Simón. Algunos mencionan que estas son palabras como de una seriedad profunda de Cristo, porque Pedro, es muy probable que Pedro, dentro de la discusión que hubo previa entre quién sería el mayor entre ellos, Pedro quería ser el mayor y quizá de una manera un poco reprensiva, seria de parte del Señor, le habla de esta forma y le dice Simón, Simón. Ahora, note por favor lo que sigue diciendo.
He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A quién? ¿A Pedro? No. Os ha pedido. Es un plural. El Señor Jesucristo le dice que Satanás ha pedido a los 11 para actuar contra ellos. Y esto nos muestra que Satanás tiene que estar bajo, al final, el designio o voluntad del Señor. No puede hacer nada sin que el Señor lo permita. Dice... Escuchar mejor. Muy bien. Ok, estábamos, hermanos, leyendo en Lucas capítulo 22. Retomemos ahí, por favor, y vea lo que dice entonces el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y esta frase, vuelvo a repetir, es en plural. Satanás había pedido poder atacar a los discípulos. Os ha pedido, dice aquí, zarandearos como a trigo. Y luego sigue diciendo la Escritura, el Señor Jesús: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor. Esta parte Juan no la menciona, de este diálogo previo acerca del trigo y la zarandeada. La Biblia se complementa, ¿verdad? Aquí no es que sea algo que no dijeron, sino que Juan no lo consideró al escribir. Pero vemos también que le dice entonces, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora, debemos comprender y anticipar los tiempos sombríos, entender que las aflicciones son necesarias. Y hoy quiero mencionar 3 aspectos del por qué esto es así, del por qué los tiempos sombríos van a venir, de que quizá ahorita estés gozando de un momento de tranquilidad, que sientas que tu vida está en crecimiento delante del Señor, quizá estás en un momento de gozo, estás recibiendo bendiciones, estás teniendo en tu vida momentos de facilidad, podríamos decirlo así, y estás contento sirviendo al Señor. Pero hay una realidad: tienes que anticipar tiempos sombríos. Y la primera razón que vemos en este pasaje es que los tiempos sombríos, es decir, las aflicciones, son inevitables. En primer lugar, son inevitables por causa del enemigo. Hay un enemigo y ese enemigo jamás descansa. Por tanto, son inevitables en realidad. Entendemos que el Señor tiene el poder y pudiera detener a Satanás por completo, pero Él no lo ha determinado así. De hecho, en ese pasaje vemos que de alguna forma Satanás había solicitado poderlo hacer, y esto quiere decir que Dios lo había permitido. Entonces, debemos anticipar tiempos sombríos porque son inevitables por causa del enemigo. Dice el texto: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y quiero hacerlo de forma extensiva, no solo a los 11, aunque es ahí a quienes está hablando, sino que Satanás ha pedido zarandear a los creyentes para lo largo de la historia. Satanás, tenemos un adversario, y ese es el nombre que usa Cristo: Satán, el adversario. Satanás se opone a Dios y a todo su pueblo, y no dudaría en un segundo en destruir a los creyentes. ¿Por qué no lo hace? Porque el Señor no se lo permite. Pero Él es nuestro enemigo y no dudaría destruirnos. Él no nos quiere ver tristes. Él no nos quiere ver simplemente achicopalados, como decimos nosotros. Él nos desea ver aplastados, destruidos. Él es asesino desde el principio, no lo olviden. Hay un enemigo. Ahora, esta palabra zarandear como a trigo significa apalear, significa aventar, significa cerner. ¿Qué significa esto de zarandear el trigo? Bueno, el trabajo que se le hacía al trigo implicaba, en primer lugar, arrancar la espiga, ir y cortar la espiga, arrancarla, hacerla manojos. Después, en un espacio pedregoso, colocaban toda lo que era la paja del trigo, ¿verdad?, que había sido arrancada, la lanzaban, la aventaban, la esparcían. Yo quiero que te imagines que esa es la persona tuya y mía. Cortar, aventar. Después de eso,
Después de esparcirla se tenía que trillar. Para esparcirla utilizaban caballos o animales rápidos. Los hacían correr a lo largo del lugar donde estaba el trigo, y entonces era pateada literalmente por los animales para repartirla de una manera uniforme en una zona. Y los animales la pisaban y la pateaban. Después viene la parte de trillarla. Y en ella, animales pesados, en algunas ocasiones se le colocaban rocas planas sumamente pesadas detrás de ellos, y ellos comenzaban a caminar sobre el trigo, y el trigo era literalmente aplastado por las rocas. En otras ocasiones se tenían unas especies de carritos con rodillos, con picos afilados de piedras, y ellos se sentaba, el que dirigía a los bueyes se sentaba sobre ellos o se paraba sobre ellos, y si no era demasiado peso ponía una roca y luego se subía arriba y hacía que los animales caminaran en círculos sobre el trigo para aplastarlo. Eso era la trilla, eso era trillarlo. De esa manera entonces, cuando ya quedaba todo trillado, llegaban con esos asadones, no sé si es el nombre correcto, esos como tenedores enormes, y entonces clavaban dentro del trigo y arrojaban hacia arriba el trigo junto con la espiga. Entonces el viento hacía que la paja volara y que el trigo cayera, la semilla cayera en las piedras. Tú imagínate todo eso. Satanás dijo: permíteme hacerles todo eso a ellos. Déjame hacerlo. Zarandearlos como a trigo, apalearlos, aplastarlos, aventarlos. Tenemos un enemigo que nos aborrece. Y vemos este ejemplo en el caso de Job. Vaya conmigo, por favor. Job capítulo 1, leo una parte extensa de las Escrituras. Y dice ahí entonces, Job capítulo 1, que Satanás vuelve a pedir permiso o pide permiso para atacar ahora a este siervo del Señor. Note por favor lo que dice a partir del verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, el adversario, a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabes? Uno de sus enfoques son los creyentes. Y él no puede estar en todo lugar porque él es un ser creado y limitado, pero tiene un ejército que está en todo lugar, y él también está constantemente observando, y el enfoque principal son sus enemigos, es decir, los creyentes. Verso 8, y Jehová dijo a Satanás, decíamos cuando estudiamos aquí que quizá Job, si hubiera sabido esta situación, le hubiera dicho al Señor: Señor, no digas nada, mejor así déjalo, no me ayudes. ¿Por qué? Porque le dice Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Lo aborrecía Satanás. Y de alguna manera es como provocar a Satanás en un sentido correcto, porque él estaba mostrando quién era un creyente genuino. Y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Quizá en realidad Job estaba viviendo como los momentos que quizá ahora tú estás viviendo, con tranquilidad, gozo, sirviendo al Señor. Y entonces le dice Satanás, verso 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Él no cree que la fe del creyente sea genuina. Él cree que somos como él, que somos solamente unos aprovechados. Él cree que realmente amamos las riquezas y no al creador de las riquezas. Él cree que es como él todas las personas. Y le dice: pues claro que te teme, pues les das todo. Le dice entonces en el verso 10: ¿no le has cercado alrededor a él, es decir, protegido, y a su casa y todo lo que tiene? ¿Quién era el que protegía a Job sin que él se diera cuenta? Dios, sus ángeles, lo mismo que el creyente. Al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Sabes por qué hay sustento en casa? Porque Dios es el sustentador, no porque tú trabajes demasiado. Claro que hay que trabajar con esfuerzo y para la gloria del Señor, obedeciéndole a Él en primer lugar, pero Él es el que sustenta. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Él es el que enriquece y empobrece. Ahora, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo único que les importa es el bienestar. ¿Sabes? Hay razones por las que Satanás se refiere de esta manera.
Él no conoce el corazón. Él no sabe lo que significa realmente la fe. Él es un incrédulo. Pero sabes, Él observa permanentemente la vida de los que dicen ser creyentes. Constantemente. Es su trabajo, rodear la tierra y observar, para entonces pensar, diseñar y atacar. Pero ¿sabes qué piensa Él? Que nosotros realmente amamos más las riquezas que a Dios. Y les digo, tiene razones para hablar de esa manera. Porque nos ve a muchos de nosotros. Ahora, no de los que estamos aquí porque somos poquitos, sino también de los hermanos en la iglesia. Los creyentes en toda la tierra. Nos ve y dice, este es lo que le gusta y lo que busca es su bienestar, su riqueza, su prosperidad. Este no ama a Dios. Y ninguno lo hace, todos quieren algo de Él. Y ese es su pensamiento. Qué lástima que sea por nuestra manera de conducirnos también, que Él llegue a esta clase de conclusiones. Y no es que esté engañado Él, ¿verdad? Él es un perverso, pero le damos razones, le damos lugar. Dijo Jehová a Satanás, verso 12, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, sobre su vida. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermanos, tú puedes garantizar que el Señor, no sé en cuánto tiempo, Él pudiera decir a Satanás, Satanás, actúa. Pongo en tus manos todo lo que tiene, todo lo que ama y lo que hace en esa tierra. Solamente la vida, yo soy el que la tomo, tú no la vas a tomar. ¿Tú puedes garantizar que eso no está en el futuro cercano tuyo o mío? No lo podemos garantizar. Y hay que tener cuidado con ofrecer esta clase de seguridad a gente cuando le hablamos de las Escrituras. Esto no está garantizado, porque el Señor podría disponerlo en cualquier instante por su voluntad. Toca todo lo que tiene. Y un día aconteció, dice el texto, si usted lee el capítulo 1, dice que tenía sus hijas, sus bueyes, sus casas, estaba enriquecido sobremanera, era el más rico de la tierra, y entonces de esa tierra, y entonces dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. No habla de algo perverso, era una fiesta, estaban ellos gozando de su juventud, por decirlo así. Y vino un mensajero a Job y le dijo, en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, enemigos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba éste hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuánto? 2 minutos? 2 minutos para que cada noticia llegara a Job. 2 minutos previos en unos días u horas antes para que todo se viniera abajo. Los momentos sombríos son necesarios, pero son inevitables porque tenemos un enemigo. Todo se fue. Dice el 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, y adoró. Su fe estaba ahí. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora nota algunas cosas. Cuando Satanás ataca a Job, lo hace con fuego del cielo. Y podríamos decir, el fuego del cielo solo Dios lo hace descender, no fue obra de Satanás. El viento, la lluvia, los rayos, todo puede estar a disposición del enemigo mientras Dios lo permite.
Y el enemigo va a querer usar lo que sea para destruirnos. El viento tiró la casa. Los enemigos fueron motivados por Satanás. Job fue zarandeado. Job fue aplastado. Sigue leyendo todo el libro de Job y te vas a dar cuenta cómo llegó a un punto Job en el cual él estaba enojado con Dios. Pero interesante, su fe no se movió, y eso lo veremos un poquito más adelante. Son inevitables porque hay un enemigo. Satanás tiene la intención de destruir todo, pero no puede hacer más allá de lo que Dios le permite. Y todo creyente, cuando ha venido a Cristo, cuando ha creído en Él, en ese momento se constituye enemigo acérrimo de Satanás. Lo más odiado por Satanás son los creyentes. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice este pasaje: Pedro exhortando a aquel que dijo: Señor, yo moriré contigo, y que le dijo: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Es el mismo que dice en este versículo: sed sobrios y velad. Está despierto y no ceses de estar alerta. Está despierto y no ceses de estar alerta, porque vuestro adversario el diablo utiliza dos palabras interesantes. Adversario, ¿qué significa? ¿Cuál es la palabra? Satanás. El diablo opositor, divisor. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está alrededor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Observando, como dijo con Job, rodeando la tierra y viendo la vida de ustedes y la mía. Permanentemente. ¿Sabes para qué? Porque está listo para atacar. Está listo para destruir. Dice Pedro, como león rugiente. ¿Qué quiere un león rugiente? Quiere comer, quiere tragar, quiere matar. Él es nuestro adversario. Dice el 9, al cual, verso 9 ahí mismo en Pedro, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál es la consolación de estas palabras? Que no estás solo, que es algo inevitable para los creyentes, que debes pasar por ello, como todos los creyentes deben pasar por aflicciones. Sin duda, esta no es la palabra más popular. Sin duda, este no va a ser el eslogan con el cual pensemos que vamos a salvar al mundo. Pero esta es la advertencia de parte del Señor. Él nos está anticipando tiempos sombríos. El adversario, el diablo, quiere destruirnos. Y aparte, con el adversario, el diablo, nuestro enemigo, tenemos a un ex amigo que se volvió en nuestra contra. El Señor Jesús durante la noche allí, lo veremos más adelante en Juan, en otras enseñanzas que pasemos por allá, pero el Señor, al seguir hablando durante la noche, les habló de que ahora todo el sistema que tú disfrutabas, toda la manera en que tú te divertías, todas aquellas cosas en las cuales te recreabas, vivías y era tu mundo, se tornaría en contra del creyente. El mundo, tu ex amigo, se tornaría en contra del creyente. Noten por favor esta referencia en Juan, ahí cuando él sigue hablando, capítulo 15. En esa misma noche, quiero ver algunos textos ahí. Vea el versículo 18 al 20. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, ahora parece que fuera, bueno, puede ser que no me aborrezca. No, seguimos leyendo. Si el mundo os aborrece, o cuando el mundo te aborrezca, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Elegir, hermanos, la elección del Señor. Esta palabra significa literalmente y claramente escoger entre muchos. No hay otro significado. Y dice, yo te escogí entre ellos. Al momento en que Él hace eso, entonces en mí
En su tiempo surge un deseo por el Señor, una fe en el Evangelio, un anhelo por seguirle, pero ahí es donde empieza el problema, porque al momento entonces, con aquellos de los cuales el Señor nos escogió y nos entresacó, se convertirán en nuestros enemigos. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice el verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, garantía, también a vosotros os perseguirán. Y aquí hay una promesa hermosa. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Habrá quienes les escucharán y creerán el Evangelio, pero hay una realidad, habrá quienes se volverán en contra nuestra, porque yo os elegí. Ahora ve el versículo 22, ahí adelantito. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hay tristeza, dice el texto, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Garantía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido a todos nuestros enemigos. Al momento de morir y resucitar, venció a Satanás y a la muerte. Venció al mundo y nos ha dado la victoria. Pero Él dice con claridad, tendrás aflicción en el mundo. Ahora, capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. En este momento Cristo está orando al Padre por los creyentes. Tanto los 11 discípulos como los creyentes de toda la historia en adelante. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A ver, ¿quiere decir que no va a haber sufrimiento nuevamente? No, quiere decir que el mal no nos vencerá, pero sin duda nos atacará. Que los guardes del mal. No son del mundo, verso 16, como tampoco yo soy del mundo. Qué error tan garrafal, decía el hermano Lupe. Qué error tan garrafal cuando el creyente quiere estar bien con el mundo. Cuando el creyente quiere estar bien con el mundo, tiene que quebrantar sus principios cristianos. Cuando el creyente es tratado bien por el mundo, es reconocido por el mundo, es aplaudido por el mundo, hay un problema en el creyente o en ese dicho confeso creyente. Hermanos, tenemos que entender que nos hemos convertido en enemigos de ellos porque Cristo nos ha elegido. Pero si tú quieres ser amigo del mundo, dice Juan, primera de Juan, entonces es constituirte enemigo de Dios. No puedes estar con un pie, dice muchas veces, ¿verdad?, en un bando y en el otro bando. Es imposible. Tenemos un enemigo y este es nuestro ex amigo, el mundo también. Nuestra lucha es cósmica. Vivimos contra la corriente de este mundo. Somos contracultura. No nos manejamos de acuerdo a cómo este mundo se maneja. Necesitamos transformar nuestro entendimiento por medio de las Escrituras, renovarlo y no amoldarnos a las modas y formas de este mundo. Por tanto, la lucha es cósmica, es aquí en la tierra y es contra ángeles caídos, demonios y Satanás. Es una lucha real. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, un texto que lo hemos escuchado recientemente en algunas ocasiones. Dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, no es contra humanos como tal, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra cósmica. Las aflicciones, los tiempos sombríos son inevitables por causa de nuestros enemigos, Satanás y el mundo. No esperes alcanzar la plenitud en esta tierra. No esperes estar en esta tierra de una manera gozosa y disfrutarla como... No, es una guerra sin cuartel, dicen por ahí.
Y necesitamos entenderlo. Cristo les está anticipando las aflicciones, los tiempos sombríos. Entonces, en primer lugar, son inevitables porque hay enemigo. En segundo lugar, los tiempos sombríos, las aflicciones, son necesarias para nuestra purificación. Regrese conmigo a Lucas, por favor, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Un enemigo que no mencioné, pero que está muy cercano a nosotros, es nuestra misma carne, nuestras propias pasiones, un enemigo más que tenemos dentro de nosotros mismos. Ahora, es necesario entonces la aflicción para nuestra purificación. Es necesario hacer morir ese viejo hombre en nosotros. Y por eso Lucas capítulo 22, 31, en el que estamos, note por favor aquí, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No dice, los ha pedido para quemarlos como a paja. Tampoco dice, los ha pedido para talarlos como árboles, o los ha pedido para consumirlos como estopa. Las palabras de Cristo en esta frase, hermanos, llevan consigo esperanza. Porque dice, zarandearos como a trigo. ¿Qué es esto? Es el proceso necesario para obtener el grano puro del trigo. No serían aniquilados, serían purificados. Es el proceso necesario, indispensable para que el trigo pueda surgir. Tienen que pasar por ser zarandeado, como lo hemos explicado. El Señor está anticipando que aunque habrá dificultades, no serán destruidos. Vean lo que dice el verso 32. Pero yo he rogado por ti. Es interesante aquí que aunque Él dice que Satanás pidió a todos para zarandearos, Él se está dirigiendo a una persona, a Pedro, y le dice: yo he rogado por ti, Pedro. Es verdad, y vemos en Juan capítulo 15 que el Señor oró por todos los creyentes. Pero particularmente aquí se está refiriendo a Él. Y noten lo que le dice: que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la promesa dentro de esto? Que Pedro no quedaría derrotado, sino que se volvería a levantar. Que él permanecería, y permanecería de tal manera fortalecido que ahora él sería el factor necesario para fortalecer al resto de los discípulos. A pesar de que habría fracasos tan terribles por causa de su orgullo y su pecaminosidad, el Señor le promete, le anticipa también que no sería el fin. Las dificultades no destruyen la fe genuina al creyente. Esa misma noche el Señor les comparó con las ramas de una vid. Note lo que dice Juan capítulo 15, por favor. Juan 15, 1 al 3. Yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice el Señor Jesucristo. Es una alegoría como aquella de que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice, yo soy la vid de donde se toma la fuerza, los nutrientes. Yo soy la savia y ustedes son ramas, parte de mí. Y entonces dice, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesucristo, al estar usando el ejemplo ahora de la vid, Él utiliza la palabra podar. Cuando dice, todo aquel que lleva fruto. Esto se refiere, hermanos, a los creyentes. La fe genuina, la fe salvífica, produce fruto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, es una realidad, todas son hechas nuevas. En la regeneración, dice en Tito capítulo 3 también, al momento de regenerarnos, Él nos ha regenerado y ha transformado por medio de su Espíritu para producir buenas obras. La fe viva es evidente. Siempre hay obras que se manifiestan. Ahora, noten en este texto que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El que no es genuino creyente no estará con el Señor.
Y la evidencia es que no da fruto. Pero luego dice, pero todo aquel que lleva fruto lo podará. Es el término que utiliza Cristo. La poda, hermanos, es un proceso doloroso para la planta. La poda es un proceso en el cual se arrancan las partes que no le sirven a la rama, que le están limitando su crecimiento, pero no para matar a la rama, sino para promover en la rama un mejor fruto, un mayor crecimiento se tiene que podar. Y el Señor le está diciendo aquí a los discípulos, si tú eres realmente creyente y estás dando fruto, te requiero podar. Requiero que pases por un proceso doloroso. ¿Pero para qué? Para que des fruto. Es un proceso que no es deseable. Es un proceso que para la rama de seguro no lo firmaría y diría, sí, pódenme. Y los momentos sombríos y a las aflicciones es algo que nadie deseamos, pero que es el medio para que nosotros podamos ser purificados. A veces este proceso doloroso proviene de tus propios pecados y de los míos, de tus malas decisiones y de las mías, de tus malos pensamientos y acciones. Y que siempre, 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 aunque el pecado es placentero, siempre producirá muerte, siempre producirá corrupción. Y muchos de nosotros, a través de pecados que hemos cometido, entonces viene lo que viene enseguida: momentos aflictivos, momentos sombríos, dificultades en el hogar, en nuestras vidas, en el trabajo. Relaciones se rompen, se destruyen. Pérdida de salud, pérdida de la paz. Pero para el creyente, aunque fue por su pecado, es que Dios está podando. Es que Dios está trabajando. En otras ocasiones, como Job estaba viviendo de una manera, podríamos decir, como creyente genuino, sin problemas, sirviendo al Señor, y a veces vienen de fuera situaciones catastróficas, pero Dios está podando. Dios está trabajando. Dios nos va a purificar. Él está obrando en nosotros. Y dice en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. ¿Recuerda quiénes son los que permanecen? Los que dan fruto. Porque los que no dan fruto, dice que Él los arranca. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A veces esos momentos de dificultad, parece que el Señor se ha alejado de nosotros. Parece que no lo podemos ver. Parece que el Señor se ha alejado, se ha apartado. Pero en realidad, hermanos, es que el Señor está trabajando para que produzcamos más fruto. Requerimos ser purificados de muchas cosas, pero quiero mencionar aquí en este ejemplo en particular un pecado del cual el Señor tenía que trabajar en cada uno de ellos, particularmente en Simón, al que se está dirigiendo. Vayan conmigo a Marcos capítulo 14, por favor. Dice la Escritura allí, Marcos capítulo 14. Versículo 30 al 31. Permítame leer desde el 29, perdón. Marcos 14, 29. Entonces Pedro le dijo, note, ya cuando ellos van de camino, que les digo que ya es cercano al lugar donde va a ser capturado el Señor, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Algo que no había abandonado a Pedro es su sentido de autosuficiencia. Yo sí creo que todos estos te van a abandonar. Eso sí lo creo, orgullo. Pero yo, aunque estos te abandonen, yo no te abandono, autosuficiente. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú, Simón, el Pedro, el grande, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Marcos hace referencia a algo que los otros no. El gallo cantó en 2 ocasiones.
En los demás no es que se equivocaron, simplemente cantó el gallo y Pedro supo cuando sucedió esto. Pero el gallo cantó 2 veces y me negarás 3 veces. Mas él, noten, con mayor insistencia, ya hasta se había enfurecido quizá, ya estaba insoportable Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Él estaba muy dolido porque su reputación estaba siendo atacada. Estaba quedando mal. Me estás diciendo a mí, el que trae la espada acá en el costado, el que se avienta y luego corta orejas, estás diciéndome a mí. Y él se enoja y dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y entonces todos decían lo mismo, sí, también nosotros. Hermanos, son necesarias para nuestra purificación porque necesitamos ser desprendidos de nuestro orgullo y autosuficiencia. Pienso que lo puedo hacer. Pienso que yo soy fiel. Pienso que yo puedo servir al Señor y que soy superior a los demás de alguna u otra forma. Y el Señor dice, tengo que trabajar en ti. Y entonces los momentos sombríos nos llevan como a Pedro a humillarnos y al llanto amargo. El llanto amargo no porque, ay, mira lo que me hacen, sino el llanto amargo por decir y reconocer, soy un miserable, soy un pecador, yo no puedo por mí mismo hacer nada, te he ofendido, te he negado, mis pensamientos han sido pecaminosos contra ti, mis palabras, en lugar de amar, he sido una persona que es ingrata y también resiste y me creo, y todas estas cosas las vas a reconocer y las voy a reconocer cuando pasemos, como dijo David, por valle de sombra de muerte. Es necesario ser podados por Cristo. Requerimos ser purificados de nuestro orgullo y autosuficiencia. Requerimos ser purificados de nuestras prácticas arraigadas y pecaminosas. Hebreos capítulo 12, hablando acerca de que Cristo padeció hasta la muerte para salvarnos. Él entonces, el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, dice en el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué aflicción tuvo Cristo? La más profunda. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es esto? Cuando vengan las aflicciones, no desmayes. Note, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Y sabes cuál es la idea? No has combatido hasta morir por causa de tu pecado. Todavía no. Pero es por causa de tu pecado. No has combatido todavía lo que debes combatir. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Le habla a los hijos diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ese trabajo de poda en tu vida, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, a todos los que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, esto es una alarma. Cuando una persona dice ser creyente, dice ser cristiano, y en su vida, su enfoque, sus pasiones, sus deseos, es lo único que hace. Persigue las riquezas, como decíamos, Satanás ve y dice, lo que ama es la riqueza. Persigue la riqueza, vive en sus placeres, busca sus pecados, se piensa y analiza sus adulterios y cosas como estas que la Escritura dice, y vive sin ningún tipo de problema. Y no viene a su vida en momentos sombríos que lo hagan transformar de ello. Debe temer porque es muy probable que sea un bastardo y no un hijo. Porque si Dios te ama como Dios te ama, si eres creyente como que solamente Él te puede hacer creyente, Él no va a permitir que esto permanezca en tu vida ni en la mía. Él no lo va a permitir. Debe podar esa parte en ti. Y si no la ha podado y dices, no,
Y si llegas al momento de morir, esa no es la poda, porque eso todos vamos a morir. Y no, tienes que temer. Pero si se os deja sin disciplina, dice, de la cual todos han sido participantes, todos los creyentes han participado de ella, entonces sois bastardos y no hijos. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El propósito de la poda es santificarnos como Él es santo. Ahora, verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay una transformación, hermanos. Hay frutos después de la disciplina. Ahora, ve al 12, por favor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, la iglesia no es un grupo de personas perfectas, y creo que tú lo sabes más, te conoces y yo me conozco. No es un grupo de personas perfectas, pero a veces aparentamos ser perfectos. No nos gusta reconocer que estamos en una lucha. No nos gusta reconocer que nuestro matrimonio no funciona como debería funcionar. No nos gusta reconocer que mi mente no está funcionando como debiera funcionar, que mi fidelidad a la Escritura no es lo que debiera ser, que mi oración no es lo que debiera ser. No nos gusta. Nos gusta, como Pedro, la reputación. Dice aquí, cuando viene la disciplina en tu vida y tú estás en el camino del Señor, dice, no, haz sendas derechas para tus pies para que lo cojo no se salga del camino. Cojo estás. Reconócelo. Pero mantente y espera para que seas sanado, para que seas transformado. ¿Pero qué requiere, hermano? Reconocer que estoy cojo. Reconocer que no soy lo que dicen o lo que yo digo que soy. Pero muchas veces para reconocer esto es necesario, imprescindible, que haya momentos sombríos. Son necesarias para nuestra purificación. Son inevitables porque tenemos un enemigo múltiple. Y termino. Son pasajeras por la gracia de Dios. Los momentos sombríos están garantizados. Y qué tan intensos serán, no lo sé, el Señor solo lo sabe, pero Él traerá fruto a tu vida después de ello. Ahora, este es un mensaje hermoso de la gracia de Dios. Son pasajeras. Regresando a Lucas capítulo 22. El Señor le dice a Pedro, y una vez vuelto, dice el verso 32, confirma a tus hermanos. Son pasajeras. El Señor oró por los creyentes, por su permanencia en la fe. Hay una realidad, algo que algunas iglesias predican de manera errónea. Ellos predican que la salvación se pierde. ¿Y sabes cuál es la motivación para mantener a la gente movida, activa, fiel y todas estas cosas? La salvación por obras. Porque les dicen, tú tienes que estar fiel. Si tú no vienes y Cristo viene en ese momento y estás en pecado, te vas a ir al infierno y pierdes tu salvación y cosas como estas. La Escritura enseña que los que Él ha elegido, los que han venido a los pies de Cristo, Cristo oró que la fe de ellos no menguara. Que no mengue su fe, que su fe en Cristo permanezca a pesar de lo que tengamos que pasar. Y ¿sabes qué? Hermoso, esa oración ha sido contestada positivamente. Le dijo a Pedro, tú vas a regresar, he orado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, ahora tú fortalece a tus hermanos. Note por favor esta oración en Juan capítulo 17. Voy a leer versículo 14. Este clamor del Padre por los creyentes a lo largo de la historia dice lo siguiente, Juan 17, 14. Estoy en otro, 17, 14. Yo les he dado tu palabra, le dice Jesús al Padre,
Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es por su gracia que esto es posible. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nota, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Las escrituras en medio de las aflicciones nos hacen recordar y nos hacen transformar a la mente de Cristo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, nota este hermoso, no ruego solamente por estos, los 11, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos. Nosotros creemos por la palabra de ellos, que es el Nuevo Testamento escrito. Ahora, sigue diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, escogidos, ese grupo, los creyentes en el Evangelio, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La oración de Cristo ha sido contestada. Ningún creyente se perderá. Ninguno. Pero pasarán por momentos sombríos como jamás se imaginen quizá. Ninguno se perderá. Todos verán la gloria de Cristo y la disfrutarán en su presencia algún día. El creyente no perderá su fe, sino que ésta será fortalecida al pasar por aflicciones. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ese Pedro lo digo, me refiero a él, ¿verdad? A Pedro, no hablando despectivamente, sino ese mismo Pedro que pasó por esos momentos de negar al Señor y después lloró amargamente. Él escribe en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, noten, nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo que Él prometió es una realidad. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Noten, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya está hecho. Que sois guardados, vean, por el poder de Dios mediante la fe. La garantía es que la fe de esa persona no lo abandona. Es decir, un creyente sigue confiando en el Señor. Cuando una persona, porque es que me hicieron, es que sufrí, es que pasó, yo mejor me alejo porque, un ejemplo, hermanos, en una ocasión una mujer decía, es que yo vine a la iglesia porque yo le pedí que mi esposo dejara de ser lo que era y no ha sucedido y yo estoy cansada, y ella se fue. Diríamos, las aflicciones fueron demasiadas, no las pudo soportar. Bueno, las aflicciones fue un filtro para mostrar que no tenía una fe genuina. Porque dice este texto que la fe es la garantía que el Señor nos ha salvado. Y entonces dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para, a propósito, alcanzar la salvación que no es en esta tierra, sino que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En el tiempo postrero, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, y sí que es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, ¿qué va a producir la poda, las pruebas en el creyente? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es algo perecedero, se prueba aún con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Tenemos otra pila allí? Mira, ahí está en la barra. Síganme ustedes. Dice ahí entonces que aunque perecedero se prueba por fuego, así dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, ¿quién alabará y mencionará de nuestra fe? Jesucristo. Él reconocerá la fe que tiene el creyente. Y dicho de otra forma, como con
Satanás le plasmó en la cara a Satanás cómo Job se mantuvo en la fe. Y él glorificará, honrará, hablará de la fe del creyente cuando Cristo regrese, porque el creyente permanecerá en fe. Y entonces dice, verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vean, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es? La salvación de vuestras almas. Los creyentes permanecen. Termino con este texto, Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39. Dice el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Todo el que retroceda está perdido. Y podríamos decir, entonces tenemos que esforzarnos y no retroceder. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, y esta fe es para preservación del alma, la fe que Cristo nos ha otorgado como garantía. Hermanos, yo no sé qué pruebas sean necesarias que vengan. Yo no sé cuándo los tiempos de la antigüedad se tengan que manifestar nuevamente, en que los creyentes tenían que ocultarse, tenían que congregarse en días laborales, el domingo era día laboral, tenían que meterse en cuevas, en lugares ocultos, y cuando los descubrían ahí mismo los asesinaban. Y yo no sé cuándo tenga que pasar algo así o si el Señor lo tiene dentro de sus planes, pero hay una realidad, los momentos sombríos vienen. No hemos sido eliminados de nuestras vidas. Pero esos momentos sombríos, recuerda que es porque tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Son necesarios para nuestra purificación y por la gracia de Dios son pasajeras, porque un día nuestra salvación será manifiesta. Y aún esos momentos aflictivos serán por periodos de tiempo, no de manera permanente. ¿Qué piensas? ¿Te estás anticipando a los tiempos sombríos? Sé que no oramos por problemas, pero ¿estás consciente de que necesitas ser purificado y podado por Cristo? El Señor, hermanos, no ha terminado con nosotros. Necesita seguir trabajando. Que en medio de las aflicciones demos gloria a Cristo por la obra que Él está haciendo y los frutos que vendrán. Vamos a terminar orando, hermanos, por favor, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es viva y eficaz, porque nos habla de cosas reales, porque no es un engaño. Gracias, Señor, porque tú, mi Dios, nos has elegido, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Y la prueba de ello es que hemos venido a tus pies creyendo el Evangelio. Nos has otorgado, Señor, esa fe para creer. Nos has otorgado el arrepentimiento para arrepentirnos. Y esto nos humilla, Señor. Esto nos hace ver cuán indignos somos, inmerecedores, y solamente clamar a ti dándote gloria por tu gracia. Nos hace, Señor, ver a mis hermanos con un alto sentido de humildad, de estima, de amor. Pero somos pecadores y hay autosuficiencia en nosotros. Hay confianza en nosotros mismos. No reconocemos nuestras faltas. Nos gusta, Señor, la reputación que sea intachable, pero no porque sea una vida así, sino porque tememos, Señor, ser vistos como lo que realmente somos. Padre, tú requieres trabajar en nosotros. ¿Por qué nos anticipas en esta hora, Señor? Es porque en realidad no podemos saber cuándo las aflicciones se presentarán a cada uno de los creyentes, pero son una realidad. Es hermoso entender, mi Dios, que esto traerá mayor fruto para tu gloria. Y es hermoso entender que será pasajero y que un día, Señor, seremos hechos tal y cual tú eres. Es hermoso saber que el creyente genuino no quedará postrado, sino que te seguirá hasta el final, sin importar el tipo de aflicción que venga. Yo te ruego, Padre, que obres en el corazón de los que han escuchado.
Porque si esta clase de fe no está en sus vidas, necesitan venir a ti, Señor. Pero los creyentes necesitamos aceptar lo que tú permites para que cumplas tu obra en nosotros. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Ahora, Señor, queremos glorificarte por tu triunfo en la cruz y porque al triunfar en la cruz nos has dado la victoria contra nuestros enemigos y contra la muerte. Ya no hay nada que temer, Señor, sino solamente una obra que realizar para ser transformados a tu imagen. Te alabamos, te damos la honra y la gloria, Señor, y no tememos porque confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a... El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte y tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre. Aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya,
el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Por siempre a Él la gloria es, por siempre a Él exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Gracias a Dios, hermanos. Él vivo está y a Él es la gloria que Él obra en nuestras vidas. Hermanos, Dios les bendiga, que puedan disfrutar de este día y si Dios permite, entonces nos veamos mañana lunes y el jueves también, hermanos. Dios les bendiga y hemos concluido, hermanos. Hasta luego.